Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos acompañando al Papa Francisco en sus jornadas de los últimos 7 días. El llamado a la conversión y sobre todo a acoger la misericordia de Dios ha sido la temática central de la Semana del Papa, que se abrió con este gesto histórico. Francisco recibió el libro de la Sidra. Se trata de un manuscrito del siglo XIV y que contiene textos para orar durante la fiesta de Pascua. Este tesoro pertenece a la iglesia sirio-cristiana y se rescató en Irak después de un bombardeo. Fue entregado a una fundación italiana que lo restauró y ahora el Papa lo restituirá a la comunidad eclesial de la ciudad de Karakosh cuando visite este país durante marzo. El Ángelus del domingo 14 abordó el estilo de amar de Dios, que lo realiza a través de la cercanía, la compasión y la ternura. Así lo explicó el pontífice al citar el Evangelio de la sanación de un leproso, y a partir de eso reconoció también la labor de tantos sacerdotes en el mundo que administran con benevolencia el sacramento de la confesión. Son buenos aquellos confesores que no están con el látigo en la mano, sino para recibir, escuchar y decir que Dios es bueno, que Dios perdona siempre, que Dios no se cansa de perdonar. Para estos confesores misericordiosos les pido hoy a ustedes darles un aplauso aquí en la plaza para todos. A tutti voi di dare un applauso qui in piazza, a tutti. Francisco también aplaudió la iniciativa del gobierno colombiano que facilitará la acogida de cientos de miles de personas que emigran forzosamente desde Venezuela en busca de un mejor futuro. E questo non lo fa un paese ricchissimo. Y esto no lo hace un país riquísimo, súper desarrollado. No, lo hace un país con tantos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz. Casi 70 años de guerrilla. Pero con estos problemas ha tenido el coraje de mirar a esos migrantes y hacer este estatuto. Gracias a Colombia, gracias. Gracias a la Colombia, gracias. El lunes, el sucesor de Pedro compartió un video conmemorando el martirio de 21 cristianos ortodoxos que fueron asesinados en 2015 en Libia por miembros del autoproclamado Estado Islámico. Son i nostri santi. Son nuestros santos, santos de todos los cristianos, santos de todas las confesiones y tradiciones cristianas. Y el miércoles, el rito de la imposición de las cenizas dio inicio al tiempo litúrgico de la Cuaresma. Francisco lo celebró con una Eucaristía en la Basílica de San Pedro, durante la que planteó que este periodo de preparación para la Pascua debe vivirse como un viaje de regreso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Cuaresma es un viaje que implica toda nuestra vida, todo lo que somos. Es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo. Y ya que todo depende de Dios, el Papa Francisco insistió en que lo esencial durante la Cuaresma es fortalecer la relación con el Señor. ¿Cómo? Reconociéndonos humildemente necesitados de su misericordia. Así podremos acoger el don de la conversión como una gracia que Él nos regala y no como una conquista personal. El Vaticano prevé un déficit de 49.7 millones de euros para el 2021. La pandemia ya pasa factura al Vaticano. Calculan que este año ingresarán un 21% menos que en el año 2019, unos 48 millones de euros.
En el Vaticano no hay impuestos, por lo que sus cuentas dependen sobre todo de donativos y de alquileres de sus inmuebles mermados por el COVID. Los últimos datos completos de las cuentas del Vaticano son del año 2019. Ese año ingresaron 307 millones de euros y gastaron 318. En su presupuesto para 2021 calcula que entrarán 260,4 millones de euros y gastarán 310 millones, lo que supone pérdidas de 49,7 millones de euros. El déficit se cubrirá con reservas. El nuevo presupuesto refleja una política de contención del gasto. Aseguran que reducen un 14% los gastos operativos de 2019, unos 24 millones de euros. Según el comunicado vaticano, la austeridad no se hace a costa ni de los puestos de trabajo ni de los gastos de evangelización. En cuanto a la división del gasto, un 68% va a las actividades apostólicas, un 17% a la gestión de su patrimonio y un 15% a tareas administrativas. Aunque el presupuesto publicado por el Vaticano no es detallado, contiene mucha más información que en años anteriores. El Papa Francisco le dice al equipo de fútbol de Sampdoria que el deporte es camino a la santidad. El inicio del encuentro del Papa con el equipo de fútbol de la Sampdoria de Génova empezó con este entrañable momento protagonizado por uno de los hijos del presidente. Claudio Ranieri no contuvo su alegría. Fue el entrenador que pasó a la historia haciendo campeón al Leicester en Inglaterra en 2016. Padre, buongiorno, sono l'allenatore di questi ragazzi, le porgo i miei saluti, i nostri saluti. Siamo felicissimi. Francisco reflexionó sobre lo que el deporte ofrece a las personas. Dijo que es un camino que puede ayudar a crecer y a llegar hasta lo más alto. Una strada di vita, di maturità e di santità. Si può andare avanti. Ma mai si può andare avanti da solo. Sempre in squadra, sempre in squadra. Da noi al giocatore di calcio che gioca per se stesso, diciamo che si mangia il pallone. El encuentro tuvo lugar en vísperas del partido entre la Sampdoria y uno de los equipos de Roma, la Lazio, con quienes el Papa se reunió hace unos años. El tiempo dirá a quién favorece la bendición del Papa. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de Lucas, tenemos nosotros el llamado de Mateo, un recaudador de impuestos que tenía relaciones diversas, sobre todo con los publicanos. Cuando Jesús le llama, sígueme, Mateo deja todo y le sigue. Y cuando estaba en la mesa, ofreciendo este banquete al Señor, comenzaban los fariseos a criticarlo porque comía entre pecadores. Jesús le dice bien claro, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Qué lección más grande, más hermosa y profunda la que nos da el Señor en este momento. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que llevan toda su vida en la iglesia y se jactan de que son fieles al Señor y que los demás, aquellos que no se acercan, aquellos que están lejos, los tratan como impíos, los tratan como los publicanos, los pecadores. Sin embargo, hoy el Señor nos dice que debemos de tener cuidado con esos juicios. ¿Por qué? Porque Él viene por los pecadores. Él viene por los enfermos, no por los justos ni por los sanos. Hoy el mensaje es para aquellos que caminamos en su viña, para que la soberbia no penetre nuestro ser, sino que la humildad nos lleve a reconocernos siempre necesitados, necesitados de su amor, necesitados de su gracia, necesitados de su perdón. Y que cuando un hermano se acerca al Señor, así sea pecador, debemos de alegrarnos, de regocijarnos, porque hay fiesta en el cielo. Que así sea.
¿Por qué el Papa Francisco insiste en el sínodo de obispos para reformar la Iglesia? Ampliamos más en la siguiente nota. En febrero, el Papa Francisco ha nombrado a esta religiosa Nathalie Bocage subsecretaria del Sínodo de Obispos, y la noticia es muy importante porque por primera vez una mujer podrá intervenir y votar en el principal organismo con el que los obispos ayudan al Papa. Creo que el Papa ha realizado una elección muy valiente y profética que pone a la Iglesia en diálogo con el mundo. La posibilidad de que las mujeres voten en el sínodo es una novedad, pero ya estaba prevista en la última reforma, en la Constitución Episcopalis Communio que el Papa Francisco promulgó en septiembre de 2018. Aunque es un sínodo de obispos, el artículo 2 permite que voten todo tipo de personas. Una de las primeras tareas de la nueva subsecretaria Nathalie Bocage es preparar el próximo sínodo, que será dedicado precisamente a la sinodalidad, un modo de gobierno que es característico de las iglesias ortodoxas y también de las iglesias católicas orientales. Da una parte abbiamo la possibilità di imparare dall'esperienza sinodale delle altre tradizioni, specialmente quelle delle chiese orientali. D'altra parte è necessario che il modo in cui la Chiesa cattolica vive la sinodalità è importante per le sue relazioni con gli altri cristiani. Para comprender el sínodo es imprescindible una perspectiva de fe. La idea central es que quien gobierna la Iglesia es el Espíritu Santo. Por eso quienes participan en el sínodo se reúnen para descubrir qué es lo que el Espíritu Santo pide en este momento a la Iglesia. Il sinodo non è un Parlamento, no? È uno spazio protetto perché lo Spirito Santo possa attuare. El Papa pidió varias veces que se escuche y que escuchar sea un criterio fundamental en la vida de la Iglesia. En una democracia lo que funciona en general es la opinión de la mayoría. En la Iglesia sinodal el principio que regula la vida de la Iglesia es el sensus fidei, es decir, la voz del Espíritu Santo que se manifiesta a través del pueblo formado por los bautizados. Actualmente está en marcha el Camino Sinodal Alemán, en el que participan obispos, sacerdotes y laicos de este país. Intervienen por orden alfabético y todas las opiniones y todos los votos valen lo mismo. Están afrontando también cuestiones que afectan a toda la Iglesia, como cuestiones de moral sexual, el celibato de los sacerdotes o el sacerdocio femenino. Los organizadores de este sínodo alemán dicen que enviarán sus propuestas a Roma, pero que no las impondrán. Lógicamente no podrán decir que el Espíritu Santo les pide romper con el Papa, con el Evangelio o con la doctrina católica. Por eso, para prevenir, el Papa Francisco pide que cada sínodo se mueva en torno a 4 ejes: el Espíritu Santo, la oración, la fraternidad y la Eucaristía. Senza queste 4 coordinate, la Chiesa diventa una società umana, un partito politico, maggioranza e minoranza. I cambiamenti si fanno come se fosse una ditta per maggioranza, minoranza, ma non c'è lo Spirito Santo. E la presenza dello Spirito Santo è proprio garantita per queste 4 coordinate. También el Papa Francisco ha pedido a la Conferencia Episcopal Italiana que comience un sínodo nacional. La idea es que se escuche a todas las voces implicadas y que las reformas surjan del pueblo de Dios a través de la comunión, la participación y la conciencia de la propia misión. La vacuna es la principal arma para combatir el COVID-19, nos dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recorrió la planta en Kalamazoo de Michigan de la farmacéutica Pfizer. Esta compañía ha garantizado la distribución de la vacuna contra el COVID-19, proporcionando millones de dosis para inmunizar a la población estadounidense. Allí el presidente indicó que su administración se soporta en la ciencia para la lucha contra el coronavirus. Es un milagro de la ciencia y las mentes brillantes que tenemos a nuestro alrededor, y ahora tenemos un segundo milagro, que será producir cientos de millones de dosis. Déjame decirlo nuevamente, cientos de millones de dosis. Vine aquí porque quiero que el pueblo estadounidense comprenda el trabajo extraordinario que se está realizando para asumir los desafíos operativos más difíciles que esta nación haya enfrentado.
Entre tanto, los pasos de avance de la comunidad científica contra el COVID-19 se enfocan en este momento en la vacuna. Precisamente Pfizer anunció la realización de pruebas clínicas en mujeres embarazadas, suministrando dosis a mayores de 18 años de edad con gestación entre 24 y 34 semanas. Además, un estudio israelí ha demostrado que esta fórmula en su primera inyección puede alcanzar hasta un 85% de efectividad en ensayos reales con personas expuestas a COVID clínico o COVID sintomático. Después de la primera dosis, realmente se corresponde muy bien con las estimaciones del ensayo clínico y todos estos datos reunidos nos muestran que la vacuna es altamente efectiva para prevenir la enfermedad sintomática e incluso una sola dosis probablemente brinde una buena protección dentro de las 3 semanas posteriores a la vacunación. La empresa Pfizer afirmó que en su primera dosis la efectividad alcanzada en ensayos clínicos era de un 52%. En la segunda inmunización se lograba el 95%. De acuerdo a los expertos, el resultado de la investigación israelí es favorable en escenarios sin acceso inmediato a las dosis recomendadas de vacunas. Lo que esto realmente significa es que probablemente sea razonable vacunar al doble de la población con una dosis, lo que le da la buena efectividad que proporciona esta primera dosis y retrasar la segunda dosis hasta que haya suficiente vacuna disponible. El estudio se hizo con la participación de más de 7,000 personas vacunadas, en su mayoría jóvenes y saludables. José Pernalete, Voz de América, Miami. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un resumen de las noticias más importantes desde el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 en el Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Una buena noticia: el obispo de Chiclayo, Monseñor Robert Prevost, hace una semana comenzó una campaña para conseguir fondos y poner una planta de oxígeno. Él le llama el oxígeno de la esperanza. Se necesitaban 800.000 soles, pues se han conseguido más, se han conseguido 940.000 soles. Y esto pues ha animado mucho al obispo para decir, pues vamos a buscar más colaboradores para una segunda planta. Felicitaciones, Monseñor Robert Prevost, por este éxito, y felicitaciones a todos los que han colaborado y van a colaborar para que haya oxígeno para todos. Hay una indignación nacional por las vacunas que se hicieron irregularmente, un total de 487 personas. El nuncio, que también recibió la vacuna, ha escrito pues una carta donde presenta lo que la Universidad Cayetano Heredia le pidió para hacer esta vacuna, dado que es el asesor moral de esta universidad y de estas pruebas. Migrantes haitianos están varados en el departamento Madre de Dios y están pidiendo al gobierno que les ayuden a salir del país. Estamos a 50 días de las elecciones que tendrán lugar el día 11 de abril. Los candidatos por radio, por las redes sociales, están presentando sus programas. Lástima que muchos presentan como valores lo que es todo lo contrario, que es la destrucción de la familia, que es el matrimonio homosexual, que es la eutanasia, que es el aborto, pero así lo hacen. Esperamos que todos seamos responsables para votar a los mejores. En el Parlamento se está presentando un proyecto de ley según el cual las empresas podrían comprar vacunas para ponerlas gratis a todos sus trabajadores y a sus familiares. Por ahora solamente el gobierno puede adquirir y comprar y distribuir estas vacunas. La empresa aérea LATAM ha suspendido 5 rutas de largo alcance hasta el mes de octubre incluido. Los docentes podrán ejercer ya su docencia
desde el 15 de marzo al 15 de abril virtualmente, online. Después se irá progresivamente, según se vea, el entrar en presencial o semipresencial, sobre todo en zonas rurales. Machu Picchu va a abrir este fin de mes nuevamente las puertas para el turismo. El dólar ha subido y la emergencia sanitaria se extenderá hasta el 2 de septiembre, 180 días. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. El Papa Francisco envía un mensaje al Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y dice: en la crisis se revela el corazón. Queridos hermanos y hermanas, un cordial saludo para todos los participantes del Congreso de Educación Religiosa, patrocinado por la Arquidiócesis de Los Ángeles, que celebra su 65 aniversario y el 50 aniversario del Día de la Juventud. Felicitaciones por estas iniciativas que ya han recorrido un camino largo y fecundo y que en este momento han asumido una realización en forma virtual. No cabe duda que estamos en un tiempo difícil para todos. Es un tiempo de crisis. Qué pertinente en este contexto es la llamada de este Congreso. Proclama la promesa. Necesitamos anunciar y recordar que tenemos la promesa de Dios y que Dios siempre cumple sus promesas. También tenemos que recordar que cada mujer, cada hombre y cada generación encierra en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. La pandemia ha marcado la vida de las personas y la historia de nuestras comunidades. Ante esta y otras realidades es necesario construir el mañana, mirar el futuro. Y para ello hacen falta el compromiso, la fuerza, la dedicación de todos. Hace falta actuar con estilo del samaritano, que implica dejarse golpear por lo que veo, sabiendo que el sufrimiento me va a cambiar y con el sufrimiento del otro me debo comprometer. Los testimonios de amor generoso y gratuito que hemos presenciado durante todos estos meses, tantos testimonios, han dejado una huella imborrable en las conciencias y a veces en el tejido social de la sociedad, enseñando cuán necesaria es la cercanía, el cuidado, el acompañamiento y el sacrificio para alimentar la fraternidad. Ellas y ellos han sido anuncio y realización de la promesa de Dios. Recordemos un principio universal. De la crisis nunca se sale igual. Se sale mejor o se sale peor, pero nunca se sale igual. En las crisis se revela el propio corazón, su solidez, su misericordia, su grandeza, su pequeñez. Las crisis nos ponen ante la necesidad de elegir, de optar y de comprometernos por un camino. Que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos y mirar hacia adelante. Saludo especialmente a los jóvenes. Los invito a la esperanza que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Ustedes jóvenes
sean los poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable. Y recordemos esta otra realidad, los sueños se construyen juntos. Soñemos como única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero sí todos hermanos. Que este sea el impulso grande que vivan y compartan y se lleven de su participación en este Congreso de Educación Religiosa. Los encomiendo a la ternura de María, Madre de la Iglesia, y de corazón les imparto mi bendición. Gracias por los ministros y maestros, por lo que hacen, y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Este es el balance de la jornada de vacunación contra el COVID-19 en El Salvador. Por primera vez se tiene una cadena de frío que puede clasificarse como la mejor de América Latina por habitante. Tenemos capacidad suficiente para manejar los diferentes tipos de temperatura, menos 70 grados, menos 20 grados, de 2 a 8 grados, y capacidad para almacenar volumen. En las instalaciones de la Escuela Militar, el ministro de Salud Francisco Alaví, en compañía de autoridades de seguridad, informó sobre el balance de la jornada de vacunación contra el COVID-19 al personal de primera línea en nuestro país. Se ha iniciado toda esta estrategia desde el momento en el cual se planificó en junio del año pasado, desde el momento en el cual se iniciaron las pláticas con las diferentes farmacéuticas. También se generó un proceso en paralelo, un proceso para poder tener la cadena de frío lista, para poder tener la logística del traslado de las vacunas, para poder accesar con mucha más facilidad a toda la estrategia de vacunación, utilizando herramientas recomendadas a través de los organismos internacionales. Al hablar sobre los efectos secundarios, el funcionario explicó que son mínimos y que estos están presentes en todas las vacunas existentes. Toda aplicación de la vacuna puede tener una reacción. ¿Qué reacciones son las más reconocidas? Dolor en el sitio de la punción, enrojecimiento, un poco de dolor de cabeza, elevación un poco de la temperatura. Esas son las que más comúnmente se observan. Pero ¿cuál es la tranquilidad que la población debe tener? Que todo el proceso de vacunación que ha sido elaborado por parte de los profesionales de la salud, que han estado bajo evidencia científica, bajo información de otros países, han establecido que dentro de ese proceso se tomen todas las medidas necesarias para poder salvaguardar la vida de la población salvadoreña ante cualquier presencia de sintomatología. Por otro lado, Alaví explicó que este lote es una compra del gobierno, pero a inicios de marzo ingresan otros 2 lotes, una del programa COVAX y otra por compra nacional. Primeras semanas de marzo viene la llegada de una de los lotes, específicamente del programa COVAX, y también en marzo esperamos la llegada del segundo lote de la adquisición nacional, ¿verdad? Que son cerca de 400,000 dosis de vacuna. Entonces, en ese sentido, esperamos que en los próximos meses, pues progresivamente vaya llegando cada una de las intervenciones para buscar el cubrir ese 4.5 millones de salvadoreños. Hasta la fecha, el gobierno ha expresado que no pueden revelar el costo de la vacuna, debido a que han firmado un acuerdo de confidencialidad con la farmacéutica. El costo promedio por vacuna para América producida por AstraZeneca ronda los $2.80, según una nota de Deutsche Welle. Hoy, 21 de febrero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Pedro Damián. Conozcamos su historia. Cuando entró con aire majestuoso y mirada grave, enmudecieron los prelados y los nobles que flanqueaban el salón presidido por el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Enrique IV. Y sin tomar asiento ni previo aviso, el cardenal Pedro Damián, enviado plenipotenciario del Papa Alejandro II, le espetó al monarca un firme y sesudo discurso sobre la imposibilidad de divorciarse de su esposa Berta de Milán, con la cual había contraído matrimonio en 1066. Y eso porque la Iglesia jamás lo aceptaría por la indisolubilidad del matrimonio
y por ello sería funesto precedente para sus nobles y súbditos, los que probablemente intentarían lo mismo. Además, le puso de presente que dicho acto precipitaría su excomunión y, por extensión, ningún sacerdote u obispo podría administrar los sacramentos y celebrar la Eucaristía en su reino, lo que ni más ni menos significaría para todo el imperio la condenación eterna. Al terminar su disquisición, los presentes, visiblemente incómodos, permanecieron en silencio, a la espera de la reacción del soberano, que hasta entonces tenía una pétrea expresión y guardaba un áspero mutismo. Al cabo de unos segundos, que parecieron eternos, Enrique IV se puso de pie y, ante la sorpresa general, se adelantó hasta la mitad del recinto, en donde el cardenal continuaba impasible pero alerta, y ante la sorpresa general, humildemente le pidió perdón al príncipe de la Iglesia y le prometió que no se divorciaría. Todos suspiraron con alivio, porque con ello se evitaba la guerra entre las dos potencias dominantes del siglo XI. Pedro Damián, nacido en el año 1007 en Rávena, Italia, quedó al garete antes de cumplir 5 años, porque al perder a sus padres se vio sometido a la caridad pública, hasta que un hermano mayor lo recogió, pero lo mandó a vivir entre los cerdos de su granja, a los que debía cuidar y alimentar, hasta que su otro hermano, el arcipreste de Rávena, llamado Damián, del que tomó su nombre como apellido en señal de agradecimiento, se hizo cargo de él y, deslumbrado por su dedicación a la oración, precoz devoción a la Santísima Virgen y aguda inteligencia, lo matriculó en una prestigiosa escuela de Faenza, y al término de su formación básica, lo envió a la Universidad de Parma, en donde, antes de concluir sus estudios superiores, ya era el mejor profesor, pero primaba en su corazón el deseo de retirarse a un monasterio, y a los 25 años Pedro Damián ingresó al convento camaldulense de Fonte Avellana, y, cumpliendo más allá de lo prescrito en las rigurosas reglas de San Romualdo, se especializó en Sagradas Escrituras y en 1035 fue ordenado sacerdote. Al poco tiempo murió el prior, y aunque opuso mucha resistencia, fue nombrado en su reemplazo. Entonces reorganizó el convento, fundó 4 más, y con sus escritos, entre ellos el libro Gomorriano, en el que hacía una descarnada descripción de la disipada sociedad de su época, a la que comparaba con Sodoma y Gomorra, comenzó a sacudir la conciencia de la Iglesia, que atravesaba por una deplorable crisis moral, porque la simonía y la vida licenciosa del clero eran el denominador común. En esa época conoció al rudo defensor de la pureza de la fe, el monje Hildebrando, futuro Gregorio VII, con quien hizo causa común contra ese flagelo. En adelante, San Pedro Damián, con sus prolíficos, doctos y contundentes escritos, se convirtió en la brújula de la Iglesia, y a él acudieron en busca de consejo los papas Gregorio VI, Clemente II, León IX, Víctor II, Esteban IX, que lo obligó so pena de excomunión a recibir el capelo cardenalicio del arzobispado de Ostia, y otros papas como Nicolás II y Alejandro II también buscaron su consejo. Como legado de algunos de ellos, San Pedro Damián cumplió difíciles misiones. Enfrentó y depuso al antipapa Honorio II, que había sido impuesto por el emperador Enrique IV, el mismo al que disuadió del divorcio. Recuperó para el papado el gobierno de la Iglesia de Milán, que se debatía entre la simonía y la molicie del clero. Al volver de su última misión en su ciudad natal, Rávena, a la que fue enviado por el Papa Alejandro II a reconciliar con el papado a sus habitantes, que reclamaban el levantamiento de una excomunión que pesaba sobre ellos por culpa del arzobispo de esa ciudad, que había muerto expulsado de la Iglesia. A su regreso, San Pedro Damián tuvo un violento ataque de fiebre, y en el monasterio de Santa María de los Ángeles en Faenza murió a los 65 años, la noche del 21 de febrero de 1072. Fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia en 1828 por el Papa León XII. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Pedro Damián que nos dé valentía para combatir los errores que se cometen contra la fe. Ahora les invito a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero.
En homilía del 18 de febrero de 1979, Monseñor Romero decía: el amor de Dios es más grande que la ingratitud de su pueblo. Profundamente conmovido, Monseñor, a ver el sufrimiento de ese pueblo, cuando veía que entre los mismos hermanos se mataban, cuando veía que aquella gente bautizada también oprimía a esa gente sencilla, humilde, que desprotegida de tantas cosas, su oración y su reflexión emergía de lo más profundo de su ser para darnos esta lección: que nos amemos unos a otros y que velemos por los más desprotegidos. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de febrero, que es por las mujeres que son víctimas de la violencia. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero Edición Fin de Semana de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en las plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como las cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.